Vamos a empezar entonces. Hoy vamos a ver en un primer momento dilatación volvular y después vamos a seguir con otras patologías digestivas. La dilatación volvulo en sí, como lo dice el nombre, es la acumulación de la dilatación del intestino por acumulación de gas normalmente, acompañado muchas veces de líquido o alimento, parte de alimento que haya ingerido el animal. Esa dilatación puede ser una dilatación simple, como se ve en la foto de la izquierda, en la radiografía de la izquierda, donde solo lo que se produce es una dilatación gástrica de diferente magnitud, o puede estar acompañado por una torsión o por un volvulo gástrico, en donde el estómago gira sobre su eje, tomando como centro, digamos, de giro o pivot al cardio o al esófago. Normalmente es un giro que se da en el sentido de las agujas del reloj. Es muy raro que se dé en el sentido opuesto. Y en ese caso, uno puede llegar a hacer la diferencia entre lo que sería una torsión gástrica y un volvulo por los grados que rota ese estómago. Se habla de 180 a 270 grados una torsión y hasta 360 grados un volvulo. Obviamente, la gravedad de la patología aumenta a medida que gira o que rota ese estómago sobre sí mismo. Los predisponentes y factores de riesgo son bastante conocidos hoy en día. Hay razas predispuestas, como son las razas de tórax profundo, razas de tamaño grande a gigante de tórax profundo, ovejeros alemanes, labradores, los Golden Retrievers, San Bernardo, Terranova, Gran Danés, como están en las imágenes. Y hay algunos factores de riesgo, como ser el juego pre- y postprandial, el consumo excesivo de agua pre- y postprandial también, los pacientes que son glotones, digamos, que están muy apurados y en esa alimentación tan apurada también tragan aire, lo que se conoce como aerofagia. Son algunos factores de riesgo que suman a esta patología o a los predisponentes propios del paciente, como ser la raza, la edad, el tamaño y demás. Es una patología que se da normalmente entre los 2 a 10, 12, 13 años de vida. Es el rango etario. La mayoría, o una gran mayoría, se da en pacientes gerontes o adultos mayores. Y sí también está asociado dentro de algunos factores que pueden llegar a condicionar el cuadro, la historia familiar, si tuvieron parientes, padres o hermanos que hayan tenido dilataciones o torsiones, por un lado, y por otro lado, si el mismo paciente tuvo dilataciones en diferentes ocasiones, esas dilataciones de a poco van generando una mayor laxitud de los ligamentos que fijan el estómago y permite una mayor movilidad del estómago, lo que puede, digamos, terminar en una dilatación simple, puede terminar en una torsión o un volvulo. También está descrito algunos casos donde pacientes con cirugías previas, lo más común es plenectomías, puedan tener una mayor predisposición a tener una torsión o un volvulo por el mayor espacio, digamos, que tiene ese estómago para rotar. Acuérdense que el vaso está muy junto al estómago, en la curvatura mayor, y cuando falta justamente ese órgano puede haber un mayor riesgo, no puede ser un factor también predisponente para esta patología. Dentro de lo que es la patogenia o la etiopatogenia no se conoce hasta hoy en día, pese a la cantidad de estudios que se hicieron, no se conocen qué es lo que pasa primero, digamos, si se dilata y después se rota, después tiene una torsión, o si hay una torsión y por la misma torsión el estómago no puede vaciar el contenido gaseoso y empieza a dilatarse. Eso todavía no se conoce y quizás para los fines prácticos es un poco indistinto si pasa primero una o la otra.
si uno se pone a pensar, uno dice, bueno, ¿por qué pacientes que tienen una dilatación no tienen una torsión? O porque esos pacientes tienen solo una dilatación, uno podría pensar que son pacientes donde solo, son pacientes no, la causa primaria es la dilatación y después la torsión. Pero bueno, todas esas preguntas calculo que ya se lo habrán hecho todos los estudiosos del tema y todavía no lo han podido responder. En ese esquema se ve cómo es que rota el estómago en el sentido de las agujas del reloj. Normalmente el píloro pasa por debajo, píloro antropilórico y duodeno pasan por debajo, por ventral del cuerpo del estómago y terminan yendo hacia la izquierda y hacia dorsal. Eso genera un estrangulamiento, por así decirlo, de lo que es el cardias y el esófago abdominal, lo que impide también el vaciado gástrico. También están descritas otras patologías como factores predisponentes o factores determinantes, como algunas otras patologías gástricas, hipersecreción gástrica, trastornos en la motilidad gástrica o procesos que dificulten el vaciado pilórico, el vaciado gástrico a través del píloro pueden condicionar también para que estos pacientes tengan dilataciones y posteriores torsiones o viceversa. Siempre se habla de pacientes de tamaño grande o gigante, de tórax profundo. También hay casos, acuérdense que esto es biología, también hay casos de pacientes de razas chicas, donde se han descrito algunos casos de torsiones, son los mínimos, pero también pueden presentarse en esos pacientes. Respecto a la fisiopatología asociada a este trastorno, son muchísimos los trastornos que se producen. Piensen que ese paciente tiene un estómago que está muy distendido, que está lleno con gas o con gas y líquido, gas y alimento, indistinto. La presión que ejerce ese estómago sobre lo que es la vasculatura abdominal es muy significativa, sobre todo a nivel de las vías venosas, no tanto de lo que es la parte arterial o principalmente de lo que es la aorta. Entonces ese paciente empieza a comprimir lo que es la vena cava caudal y la vena porta. Eso obviamente genera un trastorno circulatorio y a la larga llega a generar un shock hemodinámico porque se empieza a acumular la sangre en caudal del paciente, en caudal del estómago, por la misma compresión, hay un éxtasis sanguíneo en caudal del paciente y obviamente se ve comprometido el retorno venoso al corazón, que gran parte del retorno venoso se da por vena cava caudal, se ve comprometido ese retorno, entonces obviamente la cantidad de sangre inyectada por el corazón en cada latido tiende a ir descendiendo. El gasto cardíaco baja junto con la gravedad, digamos, de la patología. Ya si uno busca en la bibliografía, empiezan a hablar de presiones, de presión de la presión intraabdominal, la presión del llenado del estómago y la presión en milímetros de mercurio y demás. La verdad que no es nada práctico ponerse a ver o a evaluar justamente eso. Sí se sabe que en 30 minutos en estos pacientes la presión arterial media baja hay casos estudiados, pero baja de aproximadamente 110 a 90 y en 30 minutos más, si sigue o si continúa el cuadro y si no se resuelve, baja incluso hasta 50 milímetros de mercurio. Piensen que la presión sanguínea en un paciente es básicamente lo que mantiene vivo a ese paciente. Entonces, si empieza a bajar la presión sanguínea, estamos con un paciente muy complicado. El riñón necesita una presión de mínimo 60-65 milímetros de mercurio como para funcionar, para filtrar. Y piensen, obviamente, en un paciente que está hace un par de horas así, donde la presión arterial media es menor a 50 milímetros de mercurio, cómo empieza a afectar
sistémicamente esta dilatación al paciente. También se sabe que con ese menor gasto cardíaco y ese menor retorno venoso, obviamente hay un menor consumo, un menor suministro de sangre hacia el propio corazón. Entonces ese corazón empieza a trabajar con un menor aporte sanguíneo y un menor aporte de oxígeno. Es también un factor importante, y a su vez esa hipoxia sobre el corazón genera daño al miocardio, lo que también se traduce en arritmias, y las arritmias obviamente es una complicación en este paciente que ya de por sí está bastante comprometido por el propio cuadro. Se describen también la secreción por parte del páncreas del factor depresor miocárdico, que muchas veces se lo describe como, obviamente hay un éxtasis venoso o un éxtasis sanguíneo en caudal del paciente. Entonces este factor que se secreta por el páncreas se mantiene, digamos, en la circulación portal, no puede llegar hasta la parte craneal del paciente, y cuando uno descomprime ese paciente, ese estómago, y el retorno venoso empieza muy de a poco a normalizarse, ese factor depresor miocárdico también afecta al corazón. La función, digamos, que tiene ese factor es un inotrópico negativo, o sea que en ese corazón que ya de por sí está fallando o está con un menor gasto cardíaco, ese factor depresor miocárdico disminuye la fuerza de contracción del corazón y también nos ayuda a la evolución desfavorable de lo que es toda la parte cardiovascular, o lo que es el sistema cardiovascular de ese paciente. Respecto a lo que es la parte respiratoria o el sistema respiratorio, piensen también que ese paciente está con un estómago muy extendido, o sea que la capacidad ventilatoria de ese paciente está disminuida, la capacidad de expandirse de esos pulmones está disminuida, y a medida que avanza el cuadro también hay colapsos parciales de los pulmones, lo que va a complicar más la oxigenación, la hematosis en ese paciente, y asociado al problema cardiovascular vamos a tener un paciente que va a tener un cuadro complicado respecto a lo que es la oxigenación y digamos, el transporte de ese oxígeno, sobre todo en la parte caudal del paciente. Sumado a eso también, a medida que avanza el cuadro y el paciente empieza con esa hipotensión por el menor gasto cardíaco y el menor retorno venoso, también es una hipotensión que se ve marcada en toda la vía respiratoria, o sea que también tenemos de por sí una capacidad respiratoria disminuida, y sumado a eso una presión sanguínea a nivel de todo el árbol respiratorio que también está disminuida, la hematosis o el intercambio gaseoso también va en detrimento a medida que avanza el cuadro. A nivel gastrointestinal, se sabe también que obviamente a medida que avanza el cuadro y se genera un éxtasis venoso en todo lo que es la masa intestinal, de a poco se empieza a generar un edema de lo que son las capas de intestino, y eso trae asociado la translocación bacteriana y de endotoxinas hacia el torrente sanguíneo por un lado, y hacia el peritoneo también, porque en casos avanzados también empieza a generarse un edema hacia lo que es una extravasación de líquido hacia lo que es el peritoneo. O sea que también tenemos un paciente que está con un shock, o que puede llegar a un shock hemodinámico, y encima se va a asociar un shock endotóxico o un shock séptico por esa translocación bacteriana en este paciente. A nivel hepático y esplénico hablamos de lo mismo, la congestión en estos órganos lleva a un grado de hipoxia que avanza conforme pasan las horas en ese paciente que tiene un gasto cardíaco disminuido. También tenemos, o podemos tener asociado, lo que es el síndrome de reperfusión,
cuando uno tiene un paciente con estas características e intenta resolver el cuadro, muchas veces con la propia descompresión, o si tiene que ir a cirugía, cuando reposiciona el estómago, todas las toxinas que se fueron acumulando en la parte caudal de ese paciente se empiezan a redistribuir y obviamente tiene sus consecuencias. Hablamos de lo que son los radicales libres, hablamos como recién de las endotoxinas bacterianas que van a generar cuadros más complejos que van a terminar en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, shock y una falla multiorgánica en el peor de los casos, y obviamente el paciente termina muriendo. Sí es importante de todo esto destacar lo que es la falla cardiovascular y las arritmias. Piensen que en estos pacientes las arritmias pueden darse quizás no desde un primer momento, quizás cuando llega a la clínica ese paciente no tiene una arritmia, pero a medida que avanza el cuadro o en el intraquirúrgico si tiene que ir a cirugía o en el postquirúrgico puede desarrollar arritmias y muchas veces son lo que termina matando a ese paciente. Como para que se den una idea, un recordatorio de lo que es la anatomía, de lo que es la parte de epigastrio, donde está hígado, estómago y los grandes vasos. Piensen en ese estómago dilatándose y rotando, cómo termina comprimiendo todo lo que es el árbol portal, la vena cava caudal, la aorta. Como dijimos, la aorta no llega a superar las presiones para que, digamos, corte el flujo o obstruya el flujo de la aorta. Estamos hablando de presiones que tienen que superar los 120 milímetros de mercurio y no se da. Pero sí termina comprimiendo lo que es el árbol venoso en esa zona. Y también lo que es la vasculatura a nivel de toda la masa intestinal y el vaso, que sabemos que desembocan todas en la vena porta. Bueno, ¿cuáles son los signos en estos pacientes? Estamos hablando de una enfermedad que es aguda o sobreaguda. En cuestión de horas se pueden desarrollar todos estos cuadros. Lo obvio, lo característico es un paciente con un abdomen abultado, con una distensión abdominal generalizada. Muchas veces uno la ve más en la parte craneal del abdomen, o lo que sería la parte epigástrica o epigomesogastrio. Es lo común. Obviamente, dependiendo de cuándo lo lleva el propietario de la clínica, puede el paciente estar con algún un estado mental alterado, puede estar aletargado o puede llegar ya con un cuadro de estupor o con un coma. Es bastante variada la sinología en ese aspecto y sobre todo depende mucho del tiempo en el que el propietario lo lleva a la clínica. A veces no se dan cuenta o a veces son patologías que pasan a la noche. Entonces obviamente el paciente no llega nunca a la clínica y el propietario por ahí termina pensando que se murió no digamos una muerte súbita porque lo encuentra todo hinchado el paciente, pero bueno. Obviamente va a llegar con un cuadro de disnea por el compromiso respiratorio que hablábamos hoy. El pulso va a ser un pulso filante, piensen que el gasto cardíaco está disminuido. Va a llegar con también una disnea, pero con la frecuencia respiratoria aumentada y muchas veces también la característica de la respiración, o sea, es una respiración más profunda para intentar compensar la falta de oxigenación que tiene ese paciente, la compresión pulmonar que tiene. Puede llegar caminando, como puede llegar, como decíamos, un paciente estuporoso comatoso que lo trae el paciente en brazos porque el paciente no responde a ningún estímulo. Muchas veces cuando el paciente está consciente puede adoptar una posición ortopnéica para que le entre más oxígeno. Y después todo lo que es la signología respecto a los otros cambios fisiopatológicos, si son por ahí más complejas de ver,
respecto a lo que es la hipoxia, quizás en todo lo que es el abdomen caudal. Son pacientes que es raro poder diagnosticar una oliguria o una anuria por esa menor perfusión renal, porque son cuadros, como decíamos, agudos o sobreagudos, o sea que hay cosas que quizás no las vamos a notar, y menos en un principio si el propietario lo lleva rápido a la clínica. Tampoco vamos a poder ver en cuestión de horas quizás el proceso séptico, eso es algo, o el shock séptico, eso es algo que muchas veces se da en pacientes en el postquirúrgico, más allá de que la cirugía se haya hecho bien, son pacientes que pueden llegar a tener un shock séptico en el postquirúrgico. Para el diagnóstico es bastante característico, obviamente la reseña, la edad, la raza, la historia familiar son datos importantes. La anamnesis respecto a la alimentación, al ejercicio, algo que no dijimos hoy es una patología que se da en pacientes que comen una sola vez al día, también es algo importante para considerar, o son pacientes que tienen algún trastorno de conducta y tienden a robar la basura o a comer de la basura cuando el propietario no los ve. También piensen que puede haber alimentos muy fermentecibles en la basura, y estos perros están predispuestos cuando tienen este tipo de digamos, trastornos en la conducta y comen cualquier cosa. Y respecto a la cronicidad del cuadro, sabemos que es agudo sobre agudo. El propietario llega bastante exaltado porque hacía una hora atrás el perro estaba corriendo, jugando, saltando, y ahora está casi muerto, está en un estado estuporoso comatoso. Y obviamente la exploración clínica, vamos a tener, como decíamos hoy, un paciente con el abdomen distendido, y si hacemos una percusión sobre todo lo que es la parte extendida, vamos a tener un sonido claro por la distensión gaseosa. En lo que es diagnóstico por imágenes, la verdad es que se pueden hacer radiografías, como veíamos hoy al principio de la clase, pero en la emergencia del cuadro realmente no tiene mucho sentido ponerse a hacer una radiografía. El diagnóstico es clínico y es bastante sencillo de hacer, digamos, por lo característico de la patología. El tratamiento, sepan que es un tratamiento de emergencia, o sea que incluye lo que es el ABC de emergencia, la vía respiratoria y la oxigenación o la respiración de ese paciente. Hay que proporcionarle oxígeno. Piensen que está con un déficit en lo que es la ventilación y la oxigenación, sobre todo en lo que es la parte caudal, digamos, de ese paciente. O sea que una de las principales cosas que uno debería poder hacer es, con una mascarilla, o si tienen un ayudante, poder suministrarle oxígeno. No son pacientes que tengan una obstrucción en las vías aéreas, o sea que con una mascarilla y oxígeno ya es suficiente mientras uno va haciendo el resto de los pasos, digamos, dentro de la emergencia. Siempre se habla de suministrar solución fisiológica o rinfer lactato indistinto. Siempre se habló de la fluidoterapia en todas las venas posibles, y se hablaba de las venas cefálicas, las yugulares y las afenas. Piensen que las afenas, mientras uno no descomprima ese abdomen, las afenas van a seguir congestionándose o llenándose de sangre porque no hay un retorno venoso adecuado, o sea que perder tiempo en hacer una cateterización o vías en las venas afenas por ahí no tiene mucho sentido. Lo recomendable es hacer una vía en las dos cefálicas, y si el paciente está muy hipotenso y está complicado para hacer las vías en los miembros anteriores, también tenemos las yugulares, donde quizás es un poco más difícil fijar el catéter, pero es una vena de mayor calibre y es más sencillo poder encontrarla. Otra de los pasos importantes es la descompresión de ese abdomen por una gastrocentesis o una trocarización. Trocar no conozco a nadie que tenga realmente, con agujas cono rosado, 40-12, es bastante sencillo. Se pone la cantidad de agujas que sean necesarias, tampoco para ponerle 50 agujas, pero 3, 4, 5, 6 agujas se pueden llegar a colocar en
en el abdomen, digamos, o en la parte dorsal, como se ve en esta imagen, para que le dé tiempo hasta que descomprima el abdomen, el estómago. En orden de importancia, ¿cuáles serían los pasos? Y en realidad es algo que uno va agarrándole la mano. Por ahí, entre que uno se pone a hacerle la vía y demás, por ahí es recomendable hacer la gastrocentesis. Mientras va descomprimiendo el estómago, uno ya puede hacer la vía en ese paciente o ponerle la mascarilla de oxígeno y hacerle la vía para suministrarle fluido, y después hacer el sondaje orogástrico, como se ve en la imagen de la derecha, para empezar con el vaciado gástrico en caso de que la sonda pase por el cardias, perdón. Muchas veces cuando es una dilatación simple es sencillo poder pasar la sonda. Cuando es una dilatación más compleja o con mucho contenido, a veces es más complicado pasar la sonda. En esos casos no debería descomprimir el estómago y después poder ir de a poco pasando la sonda. En los casos donde directamente no se puede pasar la sonda, lo más seguro es que tengamos ya una torsión a un vólvulo. Uno intenta algunas veces pasar la sonda, tampoco uno puede estar 1 hora y media intentando pasar la sonda. Si las primeras 3 o 4 veces no pasa, uno debería ya considerar la opción quirúrgica, porque lo más probable es que ese estómago esté rotado. Para el sondaje se prefiere una sonda a una manguera transparente de un calibre importante. Estamos hablando de 3 o 4 centímetros de diámetro interno. Uno puede tener distintos diámetros porque, no es lo mismo que llegue un paciente como este, que es un... no me va a salir la raza de este perro. Bueno, un paciente de este tamaño, que no era tan grande, a que te llegue un Terranova o un San Bernardo, es distinto. Para el sondaje, tengan en cuenta la anatomía del paciente. El cardias o la entrada, digamos, a estómago está más o menos ubicado a nivel del octavo espacio intercostal. Octavo o noveno espacio intercostal. Uno debería poder medir por fuera de la sonda, marcarla con un fibrón indeleble en lo posible, porque muchas veces uno le pone cinta y entre todo el proceso la cinta se termina despegando, y saber hasta qué punto llegar, más que nada porque hay casos descritos donde la sonda pasa por el cardias, llega a estómago, uno no tiene experiencia, piensa que no pasó el cardias y sigue mandando la sonda y hace presión sobre la pared del estómago, y muchas veces termina perforando el estómago. Entonces, medir la sonda antes es de suma utilidad, sobre todo cuando no se tiene experiencia. Para el lavaje de estómago, lo ideal es usar agua temperada, un embudo en el extremo de la sonda y ir echando agua y después hacer una especie de sifonaje, bajar la manguera y que ese contenido de estómago vaya pasando por la sonda, por la manguera, hasta un balde, obviamente. Esto en caso de poder pasar la sonda. Se recomienda que sea una manguera flexible, o digamos, que no sea rígida. Si quizás es muy rígida, se recomienda calentarla un poco en agua tibia para que se ablande y poder pasarla mejor. Y obviamente los bordes del extremo que va a ir en el paciente deberían estar redondeados para no lacerar la mucosa esofágica ni estomacal. En estos pacientes se recomienda hacer una sedación, obviamente, porque no los va a dejar pasar la sonda si está consciente o si está despierto. Si es un paciente en un estado comatoso, no hace falta sedarlo, pero sí piensen que muchas veces el paciente necesita una sedación, y con esa sedación puede ser que el contenido pase por la sonda, o a veces pase entre la sonda y el esófago, y pueda tener bronconeumonías por aspiración. Entonces también se recomienda en esos pacientes hacer una intubación para evitar ese tipo de complicaciones. Otra de las cosas que me olvidé de nombrar es que en la signología, cuando el paciente está consciente, muchas veces tiene un vómito improductivo, intenta vomitar, intenta liberarse de ese contenido estomacal, y obviamente cuando está muy dilatado o cuando está con una torsión a un vólvulo, no
no logra vomitar nada, son vómitos improductivos. Para el tratamiento, en caso de que no se pueda pasar la sonda, sí o sí tiene que ser un tratamiento quirúrgico porque hay que volver el estómago a su posición original y fijarlo a la pared del abdomen. En caso de que no sea una torsión y que sea solo una distensión abdominal, una dilatación, uno puede resolverlo de forma médica en el momento, pero sí tiene que recomendar la cirugía para evitar que vuelva a suceder y que en ese episodio se pueda llegar a rotar ese estómago. Técnicas de gastropexia hay varias, esta quizás es la más sencilla, la más práctica. El pronóstico en esta patología es reservado grave, siempre, más allá de que sea una dilatación simple, el pronóstico es reservado grave y se lo tiene que comentar al propietario porque uno dice, bueno, es una dilatación simple, pero no es consciente de la cantidad de cambios que hubo en el medio interno de ese paciente, entonces termina subestimando la patología, subestimando al paciente y se termina muriendo. Y ustedes le dijeron al propietario que un paciente que estaba normal, que tiene una dilatación simple y que iba a estar todo bien. Entonces siempre el pronóstico de esta patología es reservado grave. Obviamente si se piensa en cirugía hay que estabilizar al paciente previa cirugía. En el caso de la dilatación simple, como decimos, uno puede hacer el tratamiento conservador, programar la cirugía para el día posterior o 2 o 3 días posteriores para cuando el paciente esté en condiciones de entrar a cirugía. Si obviamente la cirugía es inevitable, hay que conocer los riesgos y hay que poder comunicárselo al propietario. Y lo que hablábamos hoy, la monitorización pre, intra y post quirúrgica, sobre todo por las arritmias, que son lo que va a generar o en última instancia va a matar al paciente. Obviamente el síndrome de reperfusión y el shock endotóxico. Muchas veces cuando el estómago está rotado 360 grados, tiene un volvulo, no se recomienda volverlo a su posición original. En esos casos lo que se recomienda es hacer una esplenectomía si uno considera que el vaso está comprometido, y una vez que saca el vaso, ahí, para evitar el síndrome de reperfusión, vuelve el estómago a la posición normal, pero se recomienda siempre hacer la esplenectomía previo a la rotación o al posicionamiento normal de ese estómago. Como medidas de prevención, obviamente vienen todos los comederos para esos pacientes que son glotones y que son básicamente unas aspiradoras, para evitar que coma tan rápido. En esos pacientes que comen una sola vez al día hay que poder indicar al propietario que le dé 2 o 3 veces al día, una menor cantidad. En pacientes que se sabe que tienen por la raza o por el tamaño alguna predisposición, uno puede recomendar la gastropexia preventiva, sobre todo cuando, hablando de hembras que van a una castración, que es una cirugía electiva, que es un paciente que debería estar sano, en ese momento donde ya tiene que hacer una laparotomía, por ahí aprovecha para recomendar la gastropexia preventiva, que como decíamos hoy, va a evitar que ese estómago rote. No va a evitar que se distienda, que se dilate, pero sí evitar que rote y que el cuadro sea más grave. Evitar el consumo de agua excesivo y el ejercicio excesivo pre y postprandial también como medida de prevención. Este es un paciente a modo de ejemplo, un ovejero, no me acuerdo de la edad que tenía, que tuvo una dilatación. Fíjense que tenía las dos vías hechas, las dos cefálicas, se intentó hacer el sondaje, no pasaba la sonda y se decidió hacer cirugía, el vaso bastante congestivo, bastante oscuro y con un tamaño bastante más grande de lo normal. Se decidió en el momento hacer una esplenectomía por seguridad del paciente y hacer la gastropexia y por suerte ese paciente vivió. No es lo común que los pacientes sobrevivan, por eso siempre hay que aclarárselo al propietario. La cirugía no asegura que el paciente viva. Si hay tres factores, vamos a decir factores, no son factores, tres puntos donde uno puede llegar a no predecir, pero sí tener un mayor dato sobre si ese paciente puede llegar a sobrevivir o no, que son el lactato en sangre, ahora no recuerdo el valor, pero
arriba de 6, creo que se miden milimoles, no estoy seguro, 6 milimoles por decilitro, ya es un paciente que tiene menos probabilidades de sobrevivir. El estado de coagulación de ese paciente, también si piensan que en estos pacientes se puede dar una coagulación intravascular diseminada, o sea que el estado de coagulación es importante en estos pacientes, es un factor también que nos va a ayudar a decidir o por lo menos predecir con un mayor grado de certeza si puede llegar a sobrevivir o no. Y había un tercer factor que ahora no me lo acuerdo. Las arritmias también nos van a predecir si ese paciente está más grave, tiene más probabilidades de morir en la cirugía. No son cosas sencillas de hacer, sobre todo lo que es la coagulación y la valoración, el dosaje de lactato. Perdón. Pero está descrito. No sé si hay alguna pregunta, Juan. Sí. Hay una acá que me parece que se perdió, porque pregunta por esplenectomía preventiva. Pero me parece. No.